análisis vectorial o vectores, un capítulo muy importante en la física o en las ramas de las ingenierías, ¿no? Es una representación de un vector, ¿no? Un segmento o línea, y puede estar representado en el espacio y puede descomponerse, ¿no? Respecto a un sistema coordenado. Veamos qué es un vector. Veamos primero. La vector, bueno, se representa, siempre vamos a representar con un vector, con una letra, veamos aquí, con una letra y una flecha arriba, ¿ya? Cuando vean la flecha encima, que ya que sí que es un vector. Puede tener componentes A sub i, digamos A sub i, y dice un vector en una en dimensión 2, es decir, en el plano. Cuando digo un vector que está en dimensión 2, se refiere a que es un vector que está en el plano. Tiene dos componentes. Nuestro vector A es igual y tiene dos componentes, A sub 1, A sub 2. Veamos que estaría en el plano. Ya tenés en el plano. El vector 3, o sea, el vector en dimensión 3, está en el espacio, lo que vimos hace rato en la primera en la presentación. Tiene el vector A, tiene componentes A sub 1, A sub 2, A sub 3, ¿no? Y pertenece, ¿no?, a la dimensión 3, ¿no? Y si quiero en otra dimensión, eso no vamos a tocar en éupula, ¿ya? A sub 1, A sub 2, A sub 3, hasta sub n. Puede tener más dimensiones. A eso podemos llamar, todo este conjunto llamaremos espacio vectorial. Ahora, solo nos concentraremos en el plano o en el espacio. Un vector, vamos a hacer, un vector, la representación gráfica de un vector se representa como un segmento, es una línea, ¿ven? Una línea, si se han visto una línea, orientado, es decir, respecto a esta línea horizontal, tiene ángulo θ, esa es la orientación. Y tiene elementos que son, veamos así, dirección, vean, estoy marcando, sentido, ¿no? Y el tamaño, este es el tamaño, cuánto mides. Eso es lo fundamental. Y entre el punto O, perdón, aquí está, entre el punto de O hacia P, del O hacia el punto P, es un vector, es igual a nuestro vector A. Entonces, solo tienen que identificar esta flechita, este nos indica el sentido. Es decir, este vector va desde O hacia P, nada más. Y si fuese lo inverso, vamos a ver el proceso. Ahora, vamos a ver más operaciones, pero veamos qué es tipo de vectores. Un vector, hemos visto que tiene tres elementos fundamentales, y es una representación ¿no?, gráfica, tenemos como un segmento. A ese vector podemos llamarle de esta manera. Vean que es un vector, consideremos que está en una orientación horizontal y que tienes el vector A, vector B, vector C. Entre A, vean, el A va de izquierda a derecha, el B va de derecha a izquierda y C va de izquierda a derecha. Vean algo en común, todos en una línea, en un segmento. A este tipo de vector nosotros vamos a llamarle vectores colineales, ¿ya? Que sí se encuentran sobre la misma línea de acción, ¿ya? O la línea o segmento, todo está. Pueden estar A y B, también a la vez, vamos a ver que están opuestos, ¿ya? Luego veríamos que estos vectores, vean el vector A y su línea de acción, vean su línea, el vector B, su línea de acción, el vector C, y en la intersección de estas líneas lo llamaremos punto de concurrencia. Y ese le llamamos vectores concurrentes, porque sus líneas de acción concurren en un mismo punto. ¿Ya? Ahí, esto es muy importante. Entonces, vectores colineales concurrentes. Ya, no se olviden. Veamos otro, muy parecido al ejemplo 1. Vectores opuestos son iguales, perdón, vectores paralelos, veamos. Los vectores paralelos, cuando las líneas de acción son paralelas, es decir, tengo dos líneas de acción paralelas, ¿sí? Es esto.
No importa la orientación, puede estar en la horizontal, puede formar un ángulo, no importa. Pero vean, las líneas de acción son paralelas. A eso llamamos paralelos, ¿no? Pueden estar a una distancia este vector, pero todas las líneas tienen, a eso llamamos paralelo. Y vectores opuestos son de igual tamaño, ¿ya? Pero sentidos opuestos. Es decir, los vectores opuestos son paralelos, es decir, el vector A, y cuando pongo el menos, vean que este vector es el mismo, pero con el menos que sí que el sentido cambia, es decir, la flecha, ¿vean? El vector A, ahí está la flecha, y el vector menos A, o sea, el mismo tamaño de este vector, pero cambio el sentido, nada más. Ese es el vector opuesto. Y cuando son vectores iguales, vamos a ver cuándo son vectores iguales, si tiene su módulo, dirección y sentido son iguales, es decir, A y B, por ejemplo, ¿qué tal si tengo dos vectores? A y B, A y B tiene un ángulo alfa, bueno, beta, pero es decir, este vector es el mismo que este vector B, en módulo. También el sentido es el mismo y la orientación es el mismo. Vean, en este caso también son paralelos, al decir que es paralelo, pero son paralelos, pero son iguales. Entonces, alfa y beta son iguales, alfa es el ángulo, beta es también el ángulo. Y el sentido, vean que es el mismo. Entonces, a eso llamaremos vectores iguales. Entonces, en resumen, hemos visto lo que era los vectores colineales, concurrentes, paralelos, opuestos, iguales. También existen otros vectores, muy importante, que el término, es decir, vectores perpendiculares, es decir, que son ortogonales o forman, estos vectores forman un ángulo de 90 grados. Ejemplo, aquí tenemos nuestro vector A y vector B, ¿no? Estos forman 90 grados, nada más. Y los vectores coplanares, el término coplanar, es decir, todos los vectores pueden tener 2, 3, 4 o varios vectores. Estos se representan en un plano a un conjunto de vectores. Es decir, el vector A está en ese plano, digamos, imagínense un plano espacial. El vector B también está en ese plano, y ahí el vector C. Y puede poner más vectores, no importa la orientación. A eso llamamos vectores coplanares. Y esto el último, bueno, ya sabíamos que era, el último es el vector colineal. Lo puedes representar de esta manera. Ya vimos que está representado en una línea o segmento. Lo podemos representar así. Nada más. Eso es lo que vimos al principio, ¿no? Entonces, con esto ya teníamos que son, cuando son vectores perpendiculares coplanares. Allá, veamos este. Y para representar nuestro vector, ¿no? Nuestro vector lo hemos representado como una figura, una línea. Este vector puede estar, como dice, expresado en un sistema coordenado. ¿Qué es un sistema coordenado? Es un sistema de referencia fijo. Existen varios sistemas coordenados. Por ejemplo, uno que ustedes más conocen, el sistema coordenado rectangular o el sistema cartesiano, que entre los ejes forman 90 grados, ¿no? Sus ejes en X, Y, Z. Existe otro también que no lo vas a ver, es el sistema coordenado polar. Entonces, igual, tiene tres ejes coordenados, uno radial, uno transversal y otros, bueno, esos dos. En el plano, perdón, en el polar, en el plano. El sistema cilíndrico muy similar al polar, también tiene tres ejes, radial, transversal y en dirección vertical. Esférico tiene radial y dos ángulos, ¿no? Transversal, tita. Esto es muy parecido al sistema coordenado de la Tierra. Y el sistema curvilíneo, que es en componentes tangenciales y normales. Bueno, vamos a ver, nos quedaremos con este sistema, nos veremos con el sistema, el primero, sistema rectangular o sistema coordenado rectangular. Este sistema coordenado rectangular cartesiano lo vamos a representar, está compuesto por tres ejes. Primer eje, veamos, X, no sé si podemos ver X, X, Y y Z, ¿ya? Esos son tres ejes, ¿ya? Llamamos ejes coordenados. Y sea un vector que parte del punto O, perdón, entre este O es, ¿no? El punto cero, llamaremos O, trazo hasta un punto P. Este vector A
sea el vector A, que es el trazado desde el punto O hacia el punto P, como esto se muestra en la figura. Y vean que es el componente. Si yo descompongo verticalmente, bien, descompongo sobre el plano X y Y. Vean, paralelamente, tengo que trazar a el punto X. Paralelo a este eje, tengo que trazar esta componente. Vean que todo es paralelamente, ¿no? Ahí estoy descomponiendo. Y entonces este vector tendría tres componentes, ¿no? Nuestro vector tendría componentes X, esta distancia X, una distancia en Y una distancia en Z, llamaremos esta altura, Z. Entonces, donde O va a ser nuestro origen del sistema y la representación es esta. El vector A tiene componentes A sub X, no se nota bien esto, A sub y A sub Z. Son coordenadas en el espacio. Lo primero. Ahora, hagamos esto. Ese vector en el espacio, como tiene tres componentes, ¿no? Han visto que tiene tres componentes, un vector. El módulo de un vector, llamaremos así, el módulo, a ese vector mismo le vamos a colocar entre dos, vean así dos, parece corchetes, pero no son corchetes. Esa es la figura, vean, entre dos. Y si no tiene la flechita encima, yo estoy asumiendo que este es un módulo de un vector. Ya hay mucho cuidado que tener en eso. Muchos colocan así un vector, pero si pones así, que estás diciendo que es módulo. O bien escribes de esta forma, primero, o escribes la letra, pero sin su flecha. Entonces, el módulo es la longitud de ese segmento, es decir, el tamaño. Como hemos visto, yo puedo medir ese segmento si conozco las componentes a sub x al cuadrado más a sub y cuadrado a z al cuadrado, en todo en raíz. Entonces, el módulo es nada más la raíz de la suma de los cuadrados de cada de las componentes. Eso nada más es el módulo de un vector. Vamos a representar. Por ejemplo, hallar el módulo del vector A. Tiene componentes 2, 3, 4. Es decir, en X puedo graficar 2, en Y es 3 y en Z 4. Si aplico esto directamente, el módulo es la raíz de las componentes. 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Primero podemos sacar aquí, nos sale todo el raíz de 29. Y para representar este vector, las unidades de este vector pueden ser unidades de longitud, unidades de fuerza, etcétera, ¿no? Entonces, como no sé qué unidad es este vector, vimos que tiene una magnitud, tiene unidad. U es llamaremos U, para este caso nuestra nota sería. Aquí, ¿por qué he puesto U? Siempre se pone al final. Puede ser, U es una unidad o dimensión. Podría ser unidades de fuerza, velocidad, campo eléctrico, longitud, etcétera. No, no sabemos qué unidades tiene. Pero en física vamos a ver más que todo en unidades de longitud, unidades de velocidad, aceleración. También podemos ver unidades de fuerza. Ya ahí vamos a ver. Y también algún rato campo eléctrico. Ahora, esa operación, veamos un poquito de álgebra. Es como la suma. Antes de entrar a la gráfica, veamos esto. Son operaciones, en álgebra vectorial son operaciones básicas que conoceremos, es la suma y diferencia. Es decir, suma es más y diferencia es la resta, ¿no? Como ustedes conocen, sean los vectores, veamos, seamos los vectores A, tiene componentes A1, A2, A3, ¿no? El componente B tiene el vector B tiene B sub 1, B sub 2, B sub 3. Y A, B, vean que tiene, A y B pertenecen al espacio. Directamente esta otra notación llamaremos el espacio. O sea, estos vectores, como tienen tres componentes, estamos diciendo que están en el espacio. Y consideremos una constante C. Ya C es una constante que pertenece a los números reales, nada más. Entonces, considero el vector A, vector B y una constante. Ven que esta constante no es vector. ¿Ya? Ahorita vamos a ver, unos llaman escalar. Entonces, el primero, ¿qué pasa si A y B son iguales? Dice igualdad de vectores. Si A es igual a B, sus componentes también son iguales. A1 con B1, A2, B2, A3, B3. Vean, se igualan este con este. ¿Ya? El primero. ¿Qué otra operación puedo hacer?
Si hay suma de vectores, ve, hagamos eso. Suma de vectores, es decir, A más B, ¿qué quiere decir? Esto, A más B, copio esto, ¿no? Sus componentes. Todas las componentes de A, las componentes de B. Y el primero, mira, el primero A1 se suma con más B1, está. La primera B1. El segundo es componentes, A sub 2 con B sub 2, la suma. La tercera componente, A sub 3 con B3. Esa es suma de vectores. Y puede haber también lo que se llama resta. O sea, que si yo pongo el menos también aquí, ya cambia el signo, menos, menos, ¿no? El inciso C, producto por un escalar. Eso no queremos decir producto escalar, es decir, producto por esa constante, ¿ya? Esa es nuestra constante, no es calcular que muchos van a confundir esto con un escalar. A esta constante nosotros llamamos escalar porque no tiene la flecha, ¿no? Pero llamaremos constante. Esta constante, C, multiplica nuestro vector A. Entonces, esta constante, como el vector A tiene componentes A1, A sub 2, sub 3, este C se introduce, ¿no?, dentro de este paréntesis. Sería C A1, C A sub 2, C A3. Ese es, ese es el álgebra que vamos a usar. Ejemplo, si tengo el vector A que vale 2, 3, 1, nuestro vector B 4, 3, 2, el vector C 2, 3, 1, ven que tengo 4 vectores, y las constantes K igual a 2 y H igual a 3. Vean que aquí son constantes, aquí son 4 vectores que tienen sus componentes. Inciso A, hallar A más B. Hagamos este ejemplo. Atentos. A más B. Es decir, este más este, que sería A más B. Copiamos 2, 3, 1 más 4, 3, 2. A 4, 3, 2. Está. Sumamos. Esta. 2 con 4 nos da 6. 3 con 3, 6. 1 con 2 nos da 3. Ahí está. Entonces, el resultado de esta suma es 6,63. Inciso A. Solamente una suma. Si vamos al caso de inciso B, que nos pide el K, multiplica al vector A más H, la constante, multiplica al vector C. Bien, aquí hay una operación. Primero, hagamos esta operación. 2, el K vale 2, nuestro vector A vale 2, 3, 1, solo copiar, más H vale 3 y C es 2, 3, 1. Y aquí la operación es lo que vimos hace rato. Esta constante, 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 1, 2. Queda el primero como vector. En el segundo, 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 1, 3. Ahora sumamos, sumando la propiedad. Este es un vector, 3 componentes. Aquí más este otro vector. Sumamos 4 con 6, 10. 6, 9, 15 y 2 con 3, 5, ¿ya? Y el resultado sería este. Ahora, para ustedes, digamos, puedo combinar varias operaciones aquí, puedo multiplicar varias operaciones. Dice, ¿qué pasa si hago la suma de esto? D más C más A. Es decir, copiamos el D en ese orden, D, el C y el A. Copiamos con los datos. Igual operan así. No importa, puede haber más vectores. Dice, 0 más 2 nos va a dar 4. 0 más 3, 6. 2 más 1 nos da 4. Ese es el resultado para el inciso C. Entonces yo puedo aquí solamente hacer lo que estamos viendo, sumar o multiplicar la constante, una constante, ¿no? Vamos a ver esto. Ahora, entre esas propiedades, veamos algunas propiedades básicas de los vectores. A lo que quiero llegar es esto. Si tengo los tres vectores, bueno, A, B, C, son vectores en el espacio, ¿ya? Es espacio vectorial. Y S y T son escalares. Estos nos van a poner, llamaremos constantes. S y T son las constantes o escalares, ¿ya? Es la constante. Entonces, el primer teorema, bueno, nos decía que A más B puede ser igual, no importa el orden, B más A. Esta propiedad se llama conmutatividad de suma. Y el segundo teorema, ¿qué pasa si dos vectores, A más B más C, qué pasa si hay este paréntesis? Este se está asociando A con B, se asocian. También se pueden hacer la agrupación, es decir, B más C, ahí está.
Entonces, es igual a más esta asociación, vean, esta ecuación de B más C. El tercer teorema, introduzco A más este 0, este, vean, como 0, igual nos va a dar A, es la existencia del neutro. El teorema 4 dice A más, vean aquí otra vez negativo. Ah, perdón, aquí hay que corregir esto. Un minutito, por favor. Ya, aquí está. ¿Se ve? Por favor, me confirma si se ve. Ah, sí. ¿Qué pasa si el mismo vector A más, hasta pongo en paréntesis, menos, es decir, el opuesto, este se cancela, se cancelan estos dos y queda 0, es existencia del vector opuesto, ¿ya? Ese es ese teorema. Ahora, introduzco el teorema 5, es ST, ¿ya? ST es constante, S por T multiplica nuestro vector A, y aquí se pueden agrupar en el producto. Vean que hay tres multiplicaciones, S por T por A, ¿no? El primero están agrupados, ST. Ahora aquí se separa. S multiplica esta agrupación, T por A, vector A, asociación del producto. Veamos el teorema 6, es la distribución vectorial. Y este constante S multiplica el vector A más B. El primero es necesario ver S por A, S por B. Está. Respetamos el signo. Distribución vectorial, digamos. El teorema 7, eh, ahora sí se ve, que se ve esto. Y así. Teorema 7 es una distribución escalar. Dice, la suma de esta constante S más T, esto vean que es un paréntesis, multiplica el vector A. En ese orden, S por A y T por A. Bueno, aquí vamos a hacer esto, pero veamos esta distribución. S por T es, aquí vamos a jugar con ese orden A y T. Aquí voy a hacer T, la constante T y A. Eso haremos. Puedo cambiar las variables, no importa, puedo poner B, ¿no? Y representa S por A y T por A, distribución escalar. El último, ese teorema, otro teorema, puedo multiplicar el vector por el valor 1. Entonces, llamamos existencia de neutro escalar. Es un afecto, el 1 multiplica cualquier cosa, no es necesario poner 1, es igual al vector mismo, ¿no? A. Esto entonces veíamos en esas propiedades que cumplen las operaciones. En forma gráfica lo veamos esto. El primer teorema, por ejemplo, hemos visto que es una suma. Ya se puede expresar de forma gráfica. Y el vector suma, vean, A más B, nos llamaremos la resultante. ¿Ya? Es el vector resultante. Entonces, cuando ustedes suman dos vectores, les va a dar otro vector, llamaremos R. A eso le llamamos la resultante. En forma gráfica, veamos este vector A y B. Sus líneas concurren, las líneas de acción concurren en este punto, forman un ángulo θ. Este vector lo voy a trasladar a este punto, vean, este punto lo voy a trasladar en la línea del punto de concurrencia. Este punto del vector A también lo voy a trasladar aquí. Y de modo que se va a formar vean, el vector A, vector B, tiene un ángulo, forma un ángulo θ. Si yo trazo, veamos aquí, vamos a trazar líneas paralelas, digamos, a esta línea, el tamaño aquí. También lo trazo ahí, aquí, paralelamente. Este, este vértice, vean que eso se forma un paralelogramo. ¿Ya? Un paralelogramo. El vértice de esta esquina, bueno, esta esquina, trazo desde origen a este punto. Esta distancia llamaremos resultante. Ya vamos a llamar resultante. Ahora, este es en forma vectorial. Ahora me dicen, si aquí tengo una unidad A, puedo sumar esto, me va a dar, digamos que el vector vale el tamaño 2 y el otro vale 3. 2 más 3 es 5. No, esa no es la respuesta, la resultante hay que formar de esta manera. Para ver este método, debo introducir a este paralelogramo, debo
descomponer como un triángulo, ¿ya? Nada más un triángulo. Y he estado por esta ecuación. El módulo de este vector, suma o resultante, forman un ángulo θ. El módulo sería esto más o menos, ¿ya? Usamos este teorema, no es el teorema de cosenos. R al cuadrado es igual la suma de a cuadrado más b cuadrado más el doble del a por b por coseno de θ. Bien, este signo es más. Entonces, R, si yo saco la raíz de este, bueno, sacamos la raíz, nos daría R, es el módulo del vector es de su vector suma, digamos, o vector R. Ahora, si yo este vector, digamos, claro, aquí estamos haciendo solo como θ. Ahora, si fuese diferencia, veamos si fuese en el caso de diferencia, eso puedo demostrarlo en forma gráfica, pero solamente con esa forma. El módulo del vector diferencia forma un ángulo θ. Llamaremos otro vector. ¿Qué es diferencia? Es esta. A menos B. Ahora sí nos va a dar lo que es el teorema. Aplicamos el teorema de cosenos. El vector, el D al cuadrado más A cuadrado, B al cuadrado, menos 2 veces A por B coseno. Entonces, D es nuestro módulo del vector diferencia. O puedo sacar como este, bueno, aquí está. También este es igual al, vean, el módulo de A menos B es el módulo del vector D, nada más. En resumen, si yo te quiero encontrar la resultante, ahora, perdón, este vector, lo voy a trazar aquí, vamos a ver, me falta trazar aquí. El vector, ese vector lo vamos a trazar, a ver, ¿dónde está? Este vector, no sé si se han fijado, este es el R. El vector diferencia sería, ¿cómo hemos dicho? A menos B, dice, ya, A menos B. Sería este nuestro vector. Vean, que el que estoy trazando en ese rato, ese es nuestro vector. Es decir, y si yo lo grafico aquí de otra forma, a ver, el vector, el último módulo del vector es A, B, y este es el vector D. Y forma el ángulo θ. Aquí formamos un ángulo θ, ¿no se acuerdan? Aquí forma un ángulo θ. Ese sería nuestro vector D. Aquí me faltaría trazar eso. Ya, nada más me faltaría el vector D aquí. El vector diferencia. Este es el vector D. Ya, ese es. Entonces, puedo encontrar los módulos en forma directa de esta manera. O sea, solamente ocurre en el plano. Eso, nota, esto solo es en el plano. ¿No? O también puedo introducir en el espacio. Entonces, tendría que sacar los módulos de cada vector, A y B, sacar si conozco. Y si ya conozco el módulo, entonces en el espacio igual también puedo aplicar esto, ¿no? Veamos este ejemplo cortito, dado, dice, ahí la nota, algunos también escriben así, dados el módulo, vean, el módulo del vector A, porque está entre estos palitos, es igual a 4. El módulo de B está igual a 7, donde el vector A y vector B forman un ángulo de 60 grados. Hallar la diferencia A menos B, pero aquí ya me está diciendo que hallar el módulo del vector diferencia A menos B. La respuesta me está diciendo que tiene que estar 37. Aplicando esa ecuación, aplicamos a nuestro problema, nos piden el módulo de la diferencia entre los vectores A y B. Es decir, el vector diferencia, hemos creado el módulo A menos B, puedo aplicar esta fórmula, en la ecuación 1, nuestra fórmula sería D al cuadrado más A al cuadrado, B cuadrado, menos aquí el doble producto de A por B por coseno de θ. Si ustedes sacan la raíz de esto, vean, solamente sacamos raíz a este término, copiamos tal como está en la ecuación y reemplazamos los valores. Como tengo el vector A, el módulo vale 4, el módulo de B vale 7, y el menos el producto por 4 por 7 por coseno de 60. Hacen una operación. En la calculadora primero deben introducir esto. 4 al cuadrado más 7 al cuadrado menos 2, 4. Aquí pueden hacer paréntesis, por ejemplo, aquí pueden hacer un paréntesis o sacan paréntesis y por coseno de θ. Una vez realizado, hacen enter y sacan raíz. Y bueno, en este caso vamos a ver, déjalo vamos en raíz de 37.
Esta es una forma de representar ese, ¿no? Ahora veamos uno más facilito. Ustedes, veamos este. Cuando son perpendiculares, han visto, entre dos vectores forma un ángulo, ¿no? Puede ser mayor, menor a 90, pero si los vectores son perpendiculares, es decir, veamos esta ecuación, de ahí viene esta ecuación. Si yo hago que esta ecuación, vean aquí, coseno, dígame, en la calculadora están ahorita, coseno de 90, pongan eso, por favor. ¿Cuánto es el coseno de 90 grados? Cero, Inge. Cero. Muy bien. Y solo te queda r al cuadrado más a cuadrado. Bueno, mira, a cuadrado, b cuadrado. Muy bien, esto. Entonces, cuando son 90 grados, solo queda este, r al cuadrado más a cuadrado, b cuadrado. ¿Qué significa esto? Ustedes conocen como Pitágoras, ¿no? Eso conocen como tema de Pitágoras. Entonces, vector A, vector B, esta diagonal, vean aquí forma como un rectángulo, vean, se forma como un rectángulo. En el cambio anterior era un paralogramo. Entonces, aquí esta distancia llamaremos la resultante, ¿ya? Ahora, este ya vemos que solamente cumple, este es más sencillo, ahí puedes aplicar los teoremas. Aquí puedo formar un triángulo rectángulo. Más adelante vamos a ver las funciones seno, coseno, tangente. Y, bueno, este es más importante, ¿no? Que es Pitágoras. De los vectores componentes, ahora veamos esto. ¿Qué es un convector? O sea, este vector, ya veamos otro tema, es vectores componentes. Nuestro vector A son vectores unitarios de módulo igual de unidad. Es decir, si tengo el sistema coordenado X, Y, Z, es bueno, X, Y y Z, ya tiene vectores unitarios. Vean una flechita, es componentes. Entonces, ¿qué pasa? No importa el orden, ¿no? Aquí podemos cambiar el orden. X, Y, Z. A ver, vamos a cambiar este orden, por favor. Este sería X, digamos X. El otro llamaré en ese orden Y. Y ahí está. Nuestro vector R, veamos así, pero podemos cambiar por, bueno, confundir. Nuestro vector A, en el espacio vimos que tiene tres componentes, ¿no? O sea, está la representación del vector A, se descompone en tres componentes. Uno llamado X, otro en y Z, tres componentes, el vector representado. Y estas flechitas que estoy trazando, llamaremos, para X le corresponde Y, para Y, J, para Z, K. ¿Qué significa I, J, K? Son vectores unitarios, son constantes, el módulo de este vector vale la unidad. Entonces, se representa de dos maneras este vector. A un vector, este es nuestro vector A, y avisamos trazar este vector de este punto a este punto, tiene, digamos, coordenadas 4, 3, 2. Esta es la otra notación que les enseñé al ratito. Nosotros podemos representar este vector 4i más 3j más 2k. Esta notación es notación vectorial. La que estoy diciendo ahorita, esa es la notación vectorial. Bastante vamos a ver en operaciones más adelante en ejemplos. Si yo escribo 4, 3, 2, 1, ya sabes que la primera es X, Y y Z, ¿no? Ahora, un vector unitario, importante es el vector unitario. ¿Qué es un vector unitario? Ahí, acuérdense ese término, vector unitario. Eh, ¿Qué es un vector unitario? Muchos que han escuchado vector unitario es importante. No importa la adición de nuestro vector A, ¿ya? Consideramos nuestro vector A, veamos este vector. Este vector este vector vimos como es un vector unitario, también el módulo vale 1, ¿ya? O magnitud 1. Considero el vector A, vean de esta forma hemos dicho, A sub X en Y más A sub Y en J más A sub Z en K. Si yo, este es E, va a ser nuestro vector unitario, ¿no? El vector unitario del vector A, así vamos a ver, es el vector unitario, pero del vector A, ¿ya? ¿Cuánto tiene que valer? Está nuestro vector unitario.
tiene que ver el módulo, vale 1. Entonces, a sub x sobre el módulo en i, a sub y sobre a sub z sobre a en k. Y no olvidemos que el módulo de un vector es la raíz de la suma de sus componentes. Entonces nos quedamos con esta fórmula cuando queremos encontrar, o directamente es el vector, así otros definen, este vector se define como el mismo vector A dividido entre el módulo del mismo vector. De otra forma se puede expresarlo, vamos a hacer más adelante ejercicios, o manejan esta notación, ¿ya? Entonces no se olviden, un vector unitario es el mismo vector sobre el módulo. Veamos unas propiedades más que nos interesa. Bueno, vamos a ver algunos problemas que dicen ángulos directores y cosenos directores. ¿Qué se refiere a ángulos directores? Los ángulos, vimos nuestro vector A, que está en las componentes X, Y, Z, ¿no? X, Y, Z. Este vector, bueno, esta línea recta forma un ángulo con la eje X. A eso llamaremos θ sub X. Esta línea también forma un ángulo en el espacio, vean, un ángulo forma con el vector, bueno, con el eje Y, llamaremos θ Y. Y esta línea también forma con la línea Z o en el eje Z un ángulo θ Z. Esos son los ángulos directores. Θ sub X, θ Y, θ sub Z. Como ya conocemos que es un módulo, bueno, vector unitario, conocemos, sea el vector A y el módulo del vector mismo A. Conocemos el módulo de vector, esta raíz, ya sabemos que es vector unitario. El coseno se puede demostrar de esta manera, de forma gráfica. Ustedes van a recordar, aquí, alguien me puede, un micrófono por favor. Si yo tengo un triángulo rectángulo, por ejemplo, ahorita no tengo mi lapicero, pero solamente esto quiero. Estoy marcando. Digamos que forma un ángulo. Ustedes recuerdan, cuando tiene un triángulo, el rectángulo tiene tres lados. El lado mayor siempre va a ser la hipotenusa. Y si yo tengo aquí, va a haber un cateto opuesto y cerca al ángulo un adyacente, ¿ya? Un ejemplo. Entonces, aplicando ese principio de triángulo rectángulo, el coseno de θ, es decir, coseno de θ es cateto, digamos, cateto adyacente sobre la hipotenusa. Nuestra hipotenusa va a ser esta distancia, ¿ya? Este triángulo. El coseno de θ también cumple esto. La componente y sobre la hipotenusa, coseno de θ z a z sobre la hipotenusa. En la propiedad, se puede demostrar que el coseno al cuadrado de θx más coseno, eso por trigonometría también, θy más coseno al cuadrado de θz, o sea, que la suma de los cosenos al cuadrado de los ángulos directores me va a dar igual a la unidad. Entonces, esto algún rato lo vamos a demostrar, pero no creo que este curso no vamos a pedir. Si les da vectores en el espacio y les pide los ángulos, usan estas fórmulas, ¿ya? Con esta ecuación yo me quedo con el último, con los cosenos directores. Esos se llaman los cosenos directores. Acá habrá un poquito más la teoría, aguanten esto, momento lo estamos grabando, lo pueden ver por partes, la teoría es muy importante, es importante dónde sale. Entre las operaciones que habíamos visto, suma y restas, vimos, ¿no?, esa forma, también hay el producto escalar, es decir, el producto, hay multiplicación. Nosotros vamos a llamar el producto escalar como el producto llamado punto, también le dicen, con este símbolo, con este O, ¿no? Y muchos llamamos producto punto, es decir, es útil para encontrar el ángulo entre dos vectores. Ya, ese es ¿no? Sean los vectores A y B los que forman un ángulo θ, como se muestra en la figura. Tengo este vector A y el vector B. Ya, el vector B.
y forman un ángulo θ, no importa si está en el espacio o en el plano. Entonces, vamos a hacer, eso se puede mostrar, ¿no? Hagamos esto. Se dice así, el producto escalar A, producto escalar por B, es igual al módulo de A, el primero, módulo de B por el coseno de θ. Si no quiero escribir esta anotación muy larga, entonces puedo decir A, módulo de A, módulo de B por coseno de θ. Con esta fórmula vamos a hacer operaciones. Esto hay que notarse bien, marcar. Ahora, ¿cómo? Primero vean esta operación. ¿Cómo hago esta operación A por B? Ese es producto escalar. Si A tiene componentes A sub X, Y más AY en J más AZ en K, y también B tiene B sub X en Y, B sub Y en J más BZ en K, hacemos esto. El producto escalar cumple el siguiente. Nada más es directo. B con AX con BX, está. AX con BX. Y con AY con BY. Y AZ con BZ. Directo, sí. Entonces, el producto, al hacer operaciones entre dos vectores, me dan las componentes en el espacio. Nada más es la multiplicación en componentes en y componentes en J y en K. Nos quedamos con esta ecuación. Bueno, no es ecuación, vamos a hacer una operación esto más adelante. Hagamos un ejemplo así, pero dice, si A es igual a 3 y el ángulo entre A y B es, bien, me dan si el vector A, el módulo vale 3 y el ángulo que forman estos vectores AB vale pi cuartos, ¿cuál será el valor de B? Es el módulo de B, de modo que A menos B sea perpendicular al vector A. Ah, qué lindo problema esto. Entonces, aplico eso, hay dos condiciones. Veamos la primera, voy a mostrar. La condición dice que la diferencia A menos B sea perpendicular al vector A. Entonces, aquí vamos a trazar eso. Tengo dos componentes. Dice el vector, pero aquí lo puedo escribir A, B, digamos. Bueno, forman un ángulo de pi cuartos. Y dice la diferencia AB, no, ahorita no puedo escribir como es A y B. Lo que hacen es, este de aquí es un vector, ¿ya? O sea, al operar, hacer la diferencia, es un vector. Multiplicado escalarmente por el mismo vector. Entonces, para aplicar que sean perpendiculares, hago esto. En la ecuación anterior vimos, perdón, en la anterior ecuación vimos un teorema, veamos aquí, que, por favor, sus micrófonos, por favor, esta operación. Cuando forman dos vectores, este es el secreto. Si dos vectores forman 90 grados, veamos aquí en la anterior ecuación, en mi ecuación anterior, si dos vectores forman 90 grados, por ejemplo, aquí pongan aquí la fórmula. Coseno de 90, ¿cuánto es? Vale 0, me han dictado hace rato, coseno vale 0. Entonces, el producto escalar entre dos vectores vale 0. Solamente cuando ocurre eso, cuando A escalarmente vale 0, cuando forman 90 grados. ¿Ya? Ahí estamos. Entonces, ¿por qué es pendular? Entonces, este vector A menos B, escalarmente nuevamente por A, vale 0. Y aquí hago esta operación, esta es mi condición. Hacemos esta operación, igual como vimos los teoremas. A por A menos B por A. Vean aquí. Y me queda una ecuación 1. He hecho una operación. Por otro lado, aplicando el teorema de cosenos, no importa, vamos a verlo más adelante esta propiedad. B por escalarmente A, esa es la fórmula que hemos visto para encontrar ángulos, B escalarmente A es igual al módulo de B por A coseno de θ, ecuación 2. Y yo voy a hacer esto de poquito, un teorema, vamos a ver un teorema, que dice, en producto escalar, el orden, el teorema es importante, en producto escalar, B por A es igual que A por B, nada más, hago cumplir. Otro es que el mismo vector A escalarmente A es el módulo del vector al cuadrado. Esta propiedad voy a resumir. Si yo introduzco esta ecuación, vean aquí el orden, este.
este resultado de la ecuación 1, vean que va a ser, esto va a ser como a al cuadrado b por a. Mañana vamos a hacer estos ejercicios, no se preocupen, vamos a hacerlo más a paso, como lo voy a resolver. Y ahí está. Introducimos 2 en la ecuación 1, al cuadrado b por a coseno, todo igualado a 0. Y ahí despejo b. Aquí se cancela a cuadrado con a y me queda a sobre coseno. El a conozco porque es el módulo que vale 3 y el ángulo vale pi cuartos. Por tanto, b es 3 raíz de 3. ¿Ya? Nosotros podemos expresar esto, ya les decía, en algunos textos van a ver si tienen estas dos rayitas o estos dos palitos o así no tienen, solo significa cualquier notación es módulo, ¿ya? Veamos este último, ya vamos terminando, es la parte de producto vectorial. En producto vectorial, hemos visto el producto escalar. Bueno, me faltaba explicar también lo que son los teoremas. Mañana lo voy a resumir, algunas propiedades que tiene el producto escalar. Entonces, el producto escalar también tiene algunas propiedades, pero veamos este producto vectorial. Así como hemos dicho A por B, nosotros al vector A y B son vectores. Nosotros vamos a llamar A con el producto cruz, ¿ya? Producto cruz, más conocido como módulo del producto, pero este X es el producto cruz. Eso lo representa de esta manera. A por B me va a generar otro vector, ¿ya? Me va a generar otro vector, ¿ya? En el producto vectorial. Nosotros podemos usar esta notación. El módulo del producto vectorial es A por B, pero aquí en vez de poner coseno pongo seno. Vamos a ver dónde sale eso. Y el producto vectorial se representa por una matriz 3 por 3. La primera es vectores unitarios y JK, y en ese orden. A, en la segunda fila es AX, AY, Z, AZ, ¿no? La tercera es la componente B en la tercera fila, B sub X, B sub Y, BZ. Entre estos, vamos a ver esta operación. Esto es bien importante hacer a la hora de operaciones. Lo vamos a hacer más adelante. La siguiente semana lo vamos a desarrollar esto. Muy importante. Vean que lo estoy terminando toda la teoría en una clase. Lo vamos a hacer en las siguientes clases más. No tengo tiempo. Vean esto. Tiene este orden. La primera fila, ahí vamos a ver la primera fila, primera columna. ¿Dónde estás? Pero ya está. Hagamos así. Primera fila, primera columna. Es el vector I. Abro paréntesis. I. Y hago cumplir esto. AY por BZ. Ahí está. AY por BZ. Y menos AZ por BY. Está. Menos AZ BY. Ese es para la primera, en la primera componente. Vamos a la primera fila y segunda columna. Menos, aquí voy a colocar menos y abro paréntesis. Aquí pongo J. Dice AX BZ. Por favor, el micrófono AZ, bueno, menos AZ por BX. Ahí está, en ese orden. Y más, la primera fila, tercera columna, es EK. Aquí está acá. Y nos queda AX BY. Este en orden. Menos AY por BX. Cuando vimos que un vector tiene componentes, nada más vamos a ver eso. ¿Ya? Esa es la operación. Eso viene de esa fórmula. ¿Ya? Y vamos a hacer operaciones. Ustedes van a hacer operaciones. ¿Cuándo voy a aplicar? Más adelante vamos a ver que este producto, de cómo sé que es A por B. Bien. Dice de utilizo la regla de la mano derecha. Imagínense que pongan la mano, el dedo, el mano derecha. El dedo pulgar te va a indicar el sentido. Ya, aquí vamos a hacer eso. Ejemplo, si haces girar, ¿dónde se aplica este producto? Se aplica para ver fuerzas, torques, campos, ver la dirección, ¿no? Básicamente es. El dedo pulgar es la dirección, ¿ya? Vean este ejemplo. El vector R, vector F, por ejemplo. Si yo extiendo mis dedos y cierro mis dedos, por ejemplo, aquí está, en la dirección F, me va a dar la dirección del vector T, digamos, tau, perdón, este vector. El dedo pulgar me daría entonces la dirección de ese vector. Igual se aplican campos magnéticos, fuerza, velocidad, ahí me va a dar, por ejemplo, velocidad B
Z. No voy a hacer mañana cómo se hace la mano con el video. Vamos a ver mañana hacer estos problemas. Pero ahí aplicamos eso. Pero ¿para qué me sirve eso? Ahí está el ejemplo así. Si ustedes hacen girar A con B, es decir, AB, me va a dar el producto vectorial A por B. O sea, ahí está el vector. Este dedo pulgar te va a dar el vector C. Entonces tú extiendes tus dedos en A y cierras en B, así, en la mesa, ¿no? Y ahí te va a dar. Ahora, de ahí hay unas propiedades de este vector. En un producto escalar, por ejemplo, el orden de los, cuando multiplicas A por B en escalarmente, producto escalar, no importa el orden, no cambia el signo. En cambio, veamos estas propiedades. Si tenemos A y B y C, como son vectores en el espacio, consideramos un T una constante o escalar, no, T va a ser nuestra constante. El primer, lo que vimos hace rato, cuando queremos hacer esta operación, solo usamos este determinante que lo vimos hace rato, de donde sale. Un segundo teorema dice esto, que ya no puedo hacer esta operación. A por B ya no va a ser B por A. Y haces esa operación, cambias el sentido, lo que te decía la mano derecha, cambia el orden. Entonces, el dedo se opone, entonces colocamos menos. Ese teorema. Lo demás, A por B, ¿ya? O sea, aquí una asociación de B más C multiplica el vector A. Igual, multiplicas A por B, A por, es vectorialmente C, en ese orden. Bien, el orden. A por B, A por C. No puedo hacer B por A. Ya que quieren hacer eso, no les va a salir. A por B, A por C. Teorema 4, el escalar. Este es una constante, cualquier valor que puede ser un constante número que multiplica nuestro vector A por B. Se puede asociar también aquí. Este se introduce aquí. T con A. O también este se puede entrarse al B. No afecta. Y el teorema 5 habla de los vectores unitarios. Que I por I es 0, es decir, que si hacemos, a esto se refiere en el producto vectorial. Cuando se hace 0 el producto vectorial es cuando son vectores paralelos. Entonces aquí solo I por I es 0, I por J 0, K por K 0. Pero es así, I por J, ahí aplico la regla de la mano derecha, me va a dar K. J por I, K igual a I. Y K por I, J. Y finalmente, cuando son vectores paralelos, cuando sean vectores paralelos, esto es vector A por B, A por A, mismo vector, me va a dar 0, ¿ya? Entonces el producto vectorial, no olviden, vamos a ver, este es más importante. Vamos a algunas operaciones más adelante, algún problema de esto, se aplica esto. Entonces no olviden el teorema 6, que es cuando son vectores paralelos, vale 0, nada más eso. Y si quieren el teorema 0 lo multiplica por un valor 0, esto te va a dar 0. Obviamente este es el teorema 8, que es esta ecuación, A por B, si quiero encontrar el módulo, es el módulo, el producto vectorial, el módulo del producto vectorial es módulo de A, módulo de B, seno de tita. Y aquí, si A por B es 0, que significa que son los vectores son paralelos, nada más por eso da 0, ¿no? Si ustedes dicen que A por vectorialmente B, es que sí que son paralelos. Y solo con esto, si el módulo del vector A es igual a A por B, es porque los vectores son perpendiculares, ¿ya? Y si saco el módulo de este vector, ¿en dónde aplico esto? Para también encontrar superficies o áreas de un paralelogramo. Por ejemplo, ya vimos que dos vectores generan un paralelogramo. Y si yo quiero encontrar con el teorema 6, con esta fórmula, ya he encontrado el área, ¿ya? Entonces, no está. Ahora, con producto vectorial, aparte de ser operaciones, tiene muchas, tiene bastante, con el producto vectorial, también puedo encontrar áreas, les decía, con el teorema 11. En algunos casos sí se aplica, vamos a ver esto, el teorema áreas vectoriales. Entonces, tengo veamos este paralelogramo. ¿De dónde viene ese paralelogramo? De dos vectores, ¿no? O sea, A y B generan ese paralelogramo. Entonces, veamos aquí.
un triángulo rectángulo. Forma de tita, forma. ¿Qué pasa si yo trazo este pequeñito triángulo? Vean aquí que estoy marcando. El seno de tita, ¿a qué va a ser igual? Cateto opuesto, o sea, h sobre hipotenusa, h. Despejo h es a seno de tita. Por otro lado, el área de un rectángulo, siempre va a recordarse, es mi base, esta base, por esta altura, ¿ya? Entonces, pero la altura para nosotros vale, bueno, en este caso, leámonos B a seno, ¿no? Área de A por seno, ¿no? Base B por H, pero H vale a seno de tita. Entonces, si aplico el teorema 11, me puedo hacer también esto. Por otro lado también, el módulo A por B, seno de tita. Lo que quiero encontrar con esta determinación es esta fórmula. Que el área de un paralelogramo es igual, vean que vamos a igualar que esto es igual a esto, ¿no? Si se fijan en el orden, nos da el área del rectángulo, o bueno, el área de esta ¿no? superficie. Entonces, el área del paralelogramo A sub P es igual al módulo del producto vectorial, A por B. Y si yo quiero partir la mitad, perdón, aquí la mitad, si lo parto a la mitad de este paralelogramo, me va a dar un triángulo, ¿ya? El triángulo. Entonces, el triángulo, va a ser el mismo producto, el módulo del producto vectorial sobre 2, nada más dividido entre la mitad. Entonces me da el área del triángulo. Esto lo vamos a ver más adelante en alguna aplicación geométrica, donde aplicamos esto en aplicaciones geométricas, estas áreas vectoriales, ¿ya? Creo que en el curso no vamos a ver mucho en esto en examen, pero si hay algún problema que nos toquemos, lo hacemos de este método, ¿ya? Hagamos este ejercicio, bien sencillo. Algunos yo sé que tienen alguna calculadora. Veamos el siguiente. Hallar el producto vectorial, dice, es decir, el producto cruz. El A vale, el vector A tiene componentes 1, 4, 6. El vector B, 2, 3, 5. Nosotros por el teorema 5 usamos el determinante, que sería este orden. Copiamos, nos dice el producto vectorial A vectorialmente B, abro esta matriz, la primera fila, y JK. Copiamos la segunda fila. 1, 4, 6, ven, 1, 4, 6. Y la tercera fila sería el vector B, que sería 2, 3 y 5. Y primero haríamos esto, la operación. Primera fila, ¿no? Primera fila, primera columna. ¿Qué sería igual? Ahí está. Copiamos esto, abrimos paréntesis primero, y luego multiplico por i, el vector unitario. ¿Qué operación sería? 4 por 5 menos 6 por 3. ¿Está? Es en ese orden. Esto luego vamos a operar después. Menos la segunda fila, pero la segunda, bueno, primera fila, segunda columna. ¿Están de acuerdo ahí? ¿Viene esto? ¿Qué sería? Vean aquí, los que no se van a multiplicar, vean aquí. 1, quedan los que quedan libres. 1 por 5 y 6 por 2. Menos 6 por 2. Aquí ven que el menos tengo que colocarlo siempre. Veamos el siguiente. Y más en J, ahora en K. Más en K. ¿Qué sería en K? En K sería la tercera, primera fila, tercera columna. Abramos paréntesis, multiplicamos por K. El primer término sería 1 por 3 y el otro sería 4, 4 por 2. Está, menos 4 por 2. Puedo hacerlo directo, ustedes van a hacer paso a paso, algunos yo sé que ya lo saben, pero de dónde viene, pueden hacer unas calculadoras, tienen esa operación, ustedes introducen. La primera, en J, en I, ¿cuánto sería? 4 por 5, 20. 6 por 3, 18. Entonces 20 menos 18 nos daría 2, ¿no?
en I. El siguiente, aquí haremos esta operación. Primero aquí la operación en paréntesis, dentro. 1 por 5, 5, 6 por 2, 12, ¿no? Sería 5 menos 12 me da menos 7. Menos 7 por menos, menos por menos da más, ¿no? Más 7J. El siguiente, 1, 3, aquí da 3 menos 4 por 2. Sería 3 menos 8 es menos 5, ¿no? Y respetamos más por menos, menos. Entonces, menos 5K. Solamente esta operación tiene que basarse en operaciones básicas. Vamos a hacer más ejemplos más adelante. Perdón, este es mi producto escalar. Bueno, existe otro, bueno, ya habíamos terminado con el ejercicio anterior. Existe un último que no lo vamos a ver en este curso, es el producto triple escalar, tal vez lo han conocido. Es un triple, digamos, mixto, le llamamos, que es la combinación solamente de un vector escalarmente vectorial. Vean que aquí producto punto, producto cruz. Esto lo vamos a ver viendo dependiendo. ¿Dónde aplico esto? Es igual, aplico el teorema 1 determinante. En vez de poner IJK, pongo el primer vector B, segunda fila, vector C, sus componentes. Y igual aquí puedo aplicar algunas propiedades de rotación y donde aplico para calcular volumen. ¿Ya? Aquí solamente es para calcular volúmenes o hacer alguna operación de este triple producto escalar o triple producto mixto. Entonces, habíamos concluido con esta parte de teoría. En la segunda parte lo vamos a ver en un descanso, nos daremos. Voy a comenzar a resolver ejercicios. Vamos a ver este espacio, por favor. Ahí está. Entonces, esto, lo que me interesa a los que tal vez un poquito han llegado. Más importante, ¿qué es un vector? Nada más esto es lo que quiero conocer. ¿No? La orientación, es decir, cuando les dicen dirección es el ángulo, les dicen el sentido es la flecha. Y lo más importante, el tamaño o módulo de este vector. Primero, después habíamos visto que eran vectores colineales. Bueno, tipo de vectores. Puede haber varios vectores, ahí habíamos visto que es un vector colineales, porque todos los vectores tienen una línea. ¿Qué son vectores concurrentes? Y hemos dicho que todas las líneas, direcciones se cruzan o intersectan en un punto llamado punto de concurrencia. También hemos visto que son vectores paralelos, no, tiene la misma esa dirección o ángulo, pero misma dirección, o sea, el ángulo, todos tienen misma dirección. Vectores opuestos puede ser, digamos, tienen mismo tamaño, pero el sentido cambia, ¿no? La flechita con menos. Y vectores iguales cuando sus direcciones son iguales, por ejemplo, el tamaño tiene el mismo y el sentido también es el mismo, ¿no? A eso llamamos vectores unitarios. Veamos que es un vector perpendicular. Dos vectores forman 90 grados. Este término perpendicular se llama también ortogonal, ¿ya? O sea, no importa el término. El vector coplanar vectores coplanares, es decir, en un plano, imagínense un plano, una superficie, todos los vectores se distribuyen en ese, ¿no? Se encuentran en ese plano, ¿ya? A, B, C. Y los colineales, ya bueno, ya hemos visto que es una recta. De un sistema coordenado, nosotros nos vamos a referir al sistema coordenado rectangular que tiene X, Y, Z, ¿no? Y lo más importante, ¿cómo encontrar el módulo de un vector? Esta es la operación, es muy importante ese depósito. Y hay unas propiedades en el álgebra que es A igual menos, bueno, cuando se hacen operaciones, y ahí lo vimos con un ejemplo, cómo se operan cuando son sumas o restas y cuando multiplico con una constante. Y hay unas propiedades de vectores, que es un poquito del álgebra vectorial, y en forma gráfica vimos cómo cuando tengo dos vectores, la suma es la resultante. Entonces ahí vamos a correr la parte. Cuando les piden un ejemplo o problema, dice encontrar la resultante de estos vectores. Ahorita he hecho con dos, imagínense con varios vectores. Vamos a usar otro método más adelante. De esto vamos a ver la siguiente semana los problemas. Vamos a ver con calma estos problemitas. Hay otros métodos. Vayan un poquito viendo esta fórmula, que es el producto escalar. Solo memorizarse, ¿no? Cómo se opera y el producto vectorial.
que es importante hacer esta operación, no está el producto vectorial entre dos vectores. Pueden ser tanto que es algebraico o de esta forma como esta operación, o puedo ser, o algebraicamente, ¿no? Nos daríamos unos minutos de descanso. Vamos a comenzar a resolver ejemplos con alguno. ¿No? Ya, ¿qué dice? Depende, ¿qué me pregunta? Ajá, siempre tiene que ser menos. Dice, ¿cuál es la pregunta, John López? No, siempre tiene que ser menos. Dice, ¿en cuál? ¿En el producto vectorial? En una forma menos. Dice, siempre es el segundos menos, es una norma. Dice. Juan, no entiendo cuál es la pregunta. ¿En cuál diapositiva es? Por favor, dígame para que quitamos la duda.